Hoy les presento la guía de renal y resumen de equilibrio ácido-base. En esta guía tenemos varias actividades y vamos a tener un resumen con respecto a el equilibrio ácido-base, que es un mecanismo de respuesta frente a los cambios de pH y la respuesta va a estar dada tanto por el sistema respiratorio como por el sistema renal. La primera actividad que usted debe realizar en esta guía corresponde a que en base a esta imagen de la nefrona, usted vaya a, según el número, usted en el cuadro vaya completando cuál es el nombre del segmento de la nefrona, ya en el primer cuadro, después qué elementos se secretan y cuáles se reabsorben, si es que esto ocurre. Y asimismo en cada uno de los túbulos de la nefrona, así como finalmente en el túbulo colector. Ya en cuanto hablamos de lo que secreta, es lo que se va a eliminar o lo que va a ingresar al túbulo, y en cuanto a lo que se reabsorbe es a lo que va a salir de los túbulos hacia el torrente o hacia los capilares. Ya además tiene aquí una pregunta en el cual usted tiene que indicar el número que representa la zona de acción de la aldosterona. Entonces, según los números, usted pone el número correspondiente a la zona donde actúa la aldosterona y cuál es el efecto que ejerce. Luego usted tiene unas preguntas de tipo prueba, ya preguntas de opción múltiple con respuesta única, en las cuales usted debe contestar cada una de ellas seleccionando la alternativa. Como esto es un PPT, usted tiene la opción ya sea de quizás cambiarle el color o ponerles algún ticket, ya son preguntas principalmente para que usted vaya practicando. Ya aquí tiene otras preguntas más con respecto al sistema renal. Ahora usted tiene unas preguntas de desarrollo en las cuales usted puede escribir aquí en el mismo PPT porque está para editar y usted va a responder: ¿qué es la filtración glomerular? ¿Cuál es el rol de los podocitos? ¿Ya? ¿Y qué es el ultrafiltrado? ¿Ya? Le recomendamos hacer respuestas cortas de no más de 2 o 3 líneas cada una. En esta actividad usted tiene que explicar cada una de las siguientes imágenes. Yo voy a explicar la primera. Ya aquí usted tiene un cuadro para rellenar donde va a poner la descripción. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la cápsula glomerular y dentro de esto tenemos los capilares que forman el glomérulo. Aquí tenemos la arteriola aferente y la arteriola eferente. Lo que estamos viendo, lo que está representando esta imagen corresponde a la filtración glomerular. Ya como aquí estamos precisamente viendo lo que es el gradiente de filtración renal, ya que están en las siglas. Entonces aquí, en condiciones normales, nosotros vamos a tener cierta tasa de filtración, pero lo que usted va viendo, por ejemplo, en el B, es qué está pasando si es que aumenta la resistencia en la arteriola eferente o qué pasa si es que tenemos un aumento de resistencia en la arteriola eferente. Finalmente, usted tiene aquí una disminución de la resistencia en la arteriola aferente, en la letra D. Entonces usted tiene que determinar qué es lo que va a pasar con la tasa de filtración. Si es que la tasa de filtración va a aumentar o si es que va a disminuir. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Ya? Entonces aquí tenemos la explicación del mecanismo por el cual se reabsorbe la glucosa en el túbulo contorneado proximal. Hay algunos elementos que van a estar presentes en la orina, como por ejemplo las sales como el sodio, podemos encontrar hidrogeniones, potasio, podemos encontrar incluso bicarbonato, agua, pero hay algunos elementos que no debiesen estar presentes en la orina. Y entre ellos tenemos la glucosa. Entonces aquí nosotros tenemos con esta flecha, que es la flecha de color café, la cual representa la capacidad que tiene el túbulo contorneado proximal de reabsorber la glucosa. Y el número, la flecha roja, esta de acá,
o sea, la línea roja, representa la cantidad de glucosa en la orina, el cual debiese mantenerse en 0. Esta línea de aquí abajo corresponde a la glicemia, ya que es la cantidad de azúcar en la sangre, y el eje Y va a corresponder a, a cantidades, ya gramos por decilitros, ya que, entonces, lo que ustedes se tienen que fijar, fíjense cómo va aumentando la glicemia y esto va a generar cambios de que la cantidad de absorción de glucosa no va a dar abasto para la absorción de toda la glucosa y esta va a empezar a filtrarse en la orina. Entonces, ustedes tienen que fijarse más o menos con cuánta glicemia empieza a generarse este efecto y fíjense que después de los 300 la línea empieza con un cambio de tipo exponencial. En vez de lineal, se vuelve exponencial. ¿Ya? Entonces, eso mismo ustedes lo tienen que redactar en su respuesta. Ahora vamos a hablar sobre un pequeño resumen con respecto a el pH. El pH corresponde a los niveles de acidez que nosotros vamos a tener y a nivel del cuerpo nosotros vamos o esto va a depender de lo que son las concentraciones de dióxido de carbono y bicarbonato. ¿Por qué del dióxido de carbono? Porque a diferencia del oxígeno, el dióxido de carbono va a tener un gran porcentaje que va a ir disuelto en la sangre. Y cuando va disuelto en la sangre, se va a mezclar con el agua gracias a una enzima que se llama la anidrasa carbónica, la cual va a generar bicarbonato e hidrogeniones. Y si aumenta la cantidad de hidrogeniones, nosotros vamos a tener un pH más bajo y eso quiere decir que es más ácido. En cambio, si es que disminuye la cantidad de hidrogeniones, vamos a tener un pH más alto, o sea que va a ser básico. Y este equilibrio, en primera instancia, va a estar regulado por el sistema renal, el cual va a estar generando eliminación de hidrogeniones y reabsorción de bicarbonatos o de bases, y el sistema respiratorio, ya que tiene incidencia directa sobre las cantidades de dióxido de carbono en el sistema. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la respuesta renal, estamos hablando de la respuesta metabólica, y cuando hablamos del sistema respiratorio, de la respuesta respiratoria. ¿Ya? La primera respuesta que va a ejecutarse va a ser la del sistema respiratorio, que va a ser una regulación rápida, pero de corto plazo, y la renal va a ser un poco más lenta la respuesta, pero va a poder mantenerse mayor tiempo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en el cual si aumenta la concentración de hidrogeniones, ya que puede ser aumento de la concentración de hidrogeniones con origen respiratorio o metabólico, o si es que es de origen respiratorio, aumento de la concentración del dióxido de carbono. Esto que va a generar a nivel renal es que se aumente la secreción de hidrogeniones, ya generando una mayor excreción, y eso va a generar una disminución de los hidrogeniones en el plasma. Y la otra respuesta renal que vamos a tener es que se va a empezar a aumentar lo que es la conservación del bicarbonato, que va a actuar como un tampón, y el bicarbonato va a disminuir su excreción, generando aumento en la concentración de bicarbonato. De esta manera se genera nuevamente la homeostasis del pH. Entonces, nosotros tenemos lo que son los tampones sanguíneos o el sistema buffer. ¿Qué es lo que hace el sistema buffer? Disminuye la acidez del cuerpo, ¿ya? O en este caso de los distintos sistemas, ¿ya? Del plasma específicamente. Tenemos nosotros distintas bases. La principal y la que está en mayor cantidad corresponde al bicarbonato, y nosotros además tenemos otras bases que corresponden a fosfato, proteínas y hemoglobina. Ya el 50% de las bases va a estar determinado por el bicarbonato, y el total de las bases que debiésemos tener en condiciones normales es de 50 miliequivalentes. Hay un concepto que se llama el base excess o excesos de base, que se calcula de la siguiente manera. La base real que tiene la persona
menos la base normal, ya que vendría siendo los 50 miliequivalentes. Si el resultado da que el real es de 50 menos la base normal, nuestro resultado va a ser 0, por lo cual el sistema está en homeostasis. En el caso de que la persona esté en una situación de que su pH está muy alto, o sea, está básico, que se llama alcalosis, si nosotros restamos esto vamos a tener un exceso de bases y eso está relacionado con una alcalosis. En el caso de lo contrario, que su sistema de bases esté muy bajo y versus al normal, nos va a dar un resultado negativo. Y eso está relacionado con un aumento de los hidrogeniones, o sea, una disminución del pH, también denominada una acidosis, o sea, el sistema está más ácido. Dentro de los parámetros de equilibrio ácido-base en la sangre, nosotros tenemos que considerar de que el pH está entre 7,38 y 7,44. En promedio siempre se utiliza que el pH es 7,4. La PCO2 entre 37 y 43 miligramos de mercurio. El sistema buffer base, ¿ya? O el sistema de las bases, ya que va a estar en 50 miliequivalentes. Recuerden que el base excess es cuánta diferencia hay entre el sistema de base versus el normal. Bicarbonato entre 23 y 25 miliequivalentes y el base excess tendría que estar entre 0 y 2 miliequivalentes. ¿Ya? Y ahí tenemos nosotros los trastornos de tipo ácido-base, que podemos tener de tipo alcalosis o acidosis. Los que vienen de origen respiratorio van a estar determinados por la PCO2, que puede ser, si es una acidosis, va a estar la PCO2 alta, o si es una alcalosis, la PCO2 baja. Y en el caso de origen metabólico, tenemos acidosis metabólica o alcalosis metabólica, y donde el principal determinante va a ser el bicarbonato, que también en caso de acidosis va a estar bajo y en caso de alcalosis va a estar alto. Entonces aquí tenemos un resumen de cómo vamos a encontrar la alteración de equilibrio ácido-base. En el caso de que tengamos una acidosis metabólica, el pH, siempre que esté acidosis, el pH va a estar bajo. Y si es alcalosis, el pH va a estar alto. En el caso de que tengamos una acidosis metabólica, la PCO2 podría estar baja o normal, que eso significa la N. Y en el caso del bicarbonato, va a estar bajo. Por lo tanto, el exceso de bases va a dar un número negativo. En el caso de la acidosis respiratoria, vamos a tener un pH bajo, la PCO2 es alto porque es el principal determinante, el bicarbonato va a estar alto o normal porque va a estar tratando de compensar esta situación, ¿ya? Y vamos a tener, por lo tanto, un exceso de bases alto. ¿Ya? Así que tenemos que tener siempre claro de que cuando tengamos una alteración, aquí tenemos lo que son las alteraciones, pero tenemos también las compensaciones. Por eso encontramos ciertos parámetros. En el caso de la alcalosis metabólica, la PCO2 va a estar alta o normal, pero el bicarbonato sí o sí va a estar alto. ¿Ya? ¿Por qué la PCO2 va a estar alta? Porque finalmente, como estamos en un sistema básico, el sistema respiratorio va a tratar de compensar disminuyendo la frecuencia respiratoria. Y en el caso de una alcalosis respiratoria, la PCO2 es la baja y quien va a tratar de compensar va a ser el bicarbonato. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones primarias y cómo se va a compensar? Si la alteración primaria es una acidosis metabólica, la respuesta primaria va a ser respiratoria. Todo lo contrario, alcalosis respiratoria, que es lo mismo que le estaba explicando en el cuadro anterior. Si tenemos una acidosis, la respuesta va a ser alcalosis. Si tenemos que es respiratoria, la respuesta va a ser metabólica. Si tenemos que la respuesta o la primera alteración
es metabólica, la primera respuesta va a ser respiratoria. ¿Ya? Entonces, siempre tienen que pensar que esto es como un balancín. Si es que uno está alterado, va a haber una respuesta contraria para tratar de compensar. Y que esto vuelva a estar en, bueno, me quedo igual chiquito, pero que este vuelva a estar en equilibrio. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes de acidosis metabólica? Ya tenemos, por ejemplo, de tipo, recuerden, acidosis metabólica corresponde a la acidosis que viene de origen sistémico. Entonces vamos a tener insuficiencia renal, acidosis láctica, ya que tenemos varias etiologías. Cetoacidosis, muy clásico en los diabéticos y en los alcohólicos, además en el ayuno prolongado. De hecho, de aquí viene lo que es la dieta cetogénica. Y diarreas, porque cuando uno tiene una diarrea, elimina muchas bases. Distinto es cuando uno tiene una alcalosis metabólica, que es cuando uno, por ejemplo, vomita, porque el jugo gástrico tiene una gran cantidad de ácido y uno elimina ese ácido, por lo tanto, la base tiende a subir. Entonces, alcalosis metabólica, como les decía, vómitos. Muy clásico y el tratamiento con diuréticos. En el caso de la acidosis respiratoria, las causas más frecuentes pueden ser por fármacos que deprimen el sistema nervioso, enfermedades pulmonares, ya sean de tipo agudas o crónicas, y algunos trastornos neuromusculares. Pero los que ustedes más pueden encontrar son las de depresión del sistema nervioso y enfermedades pulmonares. Y la alcalosis respiratoria, el histeria y llanto prolongado es una de las más comunes, pero también, por ejemplo, la intoxicación por salicilatos, aspirina, ¿ya? Y además podemos encontrar una crisis de asma. Ahora, como no todo es tan simple, podemos también encontrar algunas alteraciones mixtas, ¿ya? Donde podemos encontrar con alcalosis respiratoria y metabólica, ¿ya? Acidosis metabólica con alcalosis respiratoria, ¿ya? Estos son en casos ya más crónicos y más complejos. Entonces, este es un paso a paso de cómo determinar la alteración. Primero, en el paciente, conocer y analizar el contexto clínico. Entonces, si usted está viendo que tiene un paciente respiratorio, piense en causa primaria respiratoria. Si viene un paciente con vómito, piense inmediatamente en una causa metabólica. Luego tiene que establecer el pH sanguíneo, determinar si es que está en acidosis o alcalosis o normal. ¿Ya? Recuerden que vamos a considerar como normal el 7,4. Después, en orden de la alteración primaria, de acuerdo al contexto clínico, determine si es primero respiratorio o metabólico y usted se va a fijar. Entonces, si piensa que es respiratorio, usted se fija primero en la PCO2. Si usted piensa que es metabólico, usted se fija primero en el exceso de base. ¿Ya? Y después ve si es que hay un mecanismo compensatorio. Revisemos el siguiente mapa. Entonces, usted tiene que mirar el pH y ver si es que está en una acidosis, en una condición normal o en una alcalosis. Si llega, por ejemplo, usted ve que tiene el pH bajo y la persona había estado llegó con una insuficiencia respiratoria, ya usted lo primero que se va a fijar es en el PaCO2 y dice, ya, tiene una acidosis de origen respiratorio. Y después usted se fija en el sistema de bases para ver si es que está con algún tipo de compensación o si tiene alguna acidosis mixta. Entonces, viendo este mapa, usted va a resolver los siguientes casos. Vamos a resolver el primero. Entonces, tiene paciente femenino de 47 años de edad con neurofibromatosis crónica progresiva. Requiere de asistencia mecánica respiratoria hiperventilada. Ya su
su toxicología de base requiere 60 miligramos de furosemida diarios, ¿ya? Así como 40 equivalentes cada 24 horas de cloruro de potásico. Entonces, ¿qué es lo primero que nos vamos a fijar? En el pH, 7,64. Entonces, si yo miro el cuadrito, no me puedo devolver en este momento, pero si yo miro el cuadrito, yo veo que está sobre los 7,4. Por lo tanto, estamos pensando en una alcalosis. Y aquí yo tengo que ver, digo, está con una asistencia mecánica respiratoria hiperventilada. Entonces yo podría decir, si está con una hiperventilación, yo voy a determinar que va a ser mi primera causa, va a ser de tipo respiratorio. Así que yo me voy a fijar en cómo está la PCO2, que en este caso es de 30 miligramos. Por lo tanto, si está en el cuadrito anterior, nos decía que si estaba menor a 35, me confirma que es una alcalosis de tipo respiratorio. Y después yo me voy a fijar en este dato que es el base excess, que me indica si este base excess está sobre 3, o sea, o menor a menos 3, o más, o superior a 3. Entonces me dice que es superior a 3. Entonces, si yo miro el cuadrito, me va a indicar de que esto es una alcalosis mixta. Y uno dice, pero ¿cómo mixta si está solamente con el problema respiratorio? Pero fíjese que también tiene furosemida, que es una sustancia diurética. ¿Ya? Entonces, así se saca. Entonces, cuando usted vaya al otro caso, ¿ya? Fíjense, aquí tiene un paciente con diabetes mellitus. Entonces, ¿en qué se va a fijar? Se va a fijar en el pH, se va a fijar en la PO2 y en el base excess. ¿Qué va a mirar primero? Va a depender precisamente del cuadro clínico. Tiene un tercer caso, nuevamente se va a fijar, aquí está ya mucho más resumido, el pH, la PCO2 y el base excess. ¿Ya? Y aquí tiene otros donde tiene solamente parámetros y con el mismo cuadrito va a poder resolverlos todos. Y finalmente tiene otras preguntas de opción múltiple con respecto a equilibrio ácido-base. Bueno, espero que esto les haya servido, que les haya quedado claro y recuerden traer resuelta la guía la próxima semana para que podamos resolver todas las dudas entre todos. Que estén muy bien, cuídense mucho. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.